Y más allá de todo lo simbólico, Lula ya está gobernando. Ya empezó a gobernar con las decisiones que aprobó el Congreso incluso antes de que asumiera, pero además firmó una serie de decretos. Y para analizar estas primeras señales, estos primeros decretos, estamos en comunicación con Maílson Ferreira da Nóbrega, que es economista, que fue de hecho ministro de Hacienda durante el gobierno de José Sarney, y es además politólogo, bueno, un referente intelectual en Brasil. Maílson, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Buenas tardes. Gracias por el convite. Por favor, gracias a usted por su Y tiempo. la invitación. ¿Qué reflexiones hace o qué es lo que le parecen las primeras medidas, los primeros anuncios que ha hecho Lula como presidente en este tercer mandato? Yo creo que las primeras medidas incluyen buenas y malas noticias. Pelo lado bueno, la idea de revogar decretos de Bolsonaro que permitía prácticamente liberdad total de compra de armamentos, el cuidado con el medio ambiente que fue destrozado durante el gobierno Bolsonaro. Brasil perdió prestigio, Brasil fue protagonista de ideas, discusiones, etcétera, sobre medio ambiente. Es muy buena noticia. En el campo de las malas noticias, claramente Lula parece regresar a ideas fracasadas de los años 80. Por ejemplo, ele falou de proteccionismo, que no se puede aceptar la importación de aeronaves, de microprocesadores, de plataformas de petróleo, etc. Esas son una idea de sustitución de importaciones que fracasaron en América Latina, en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etc. En el gobierno Dilma, que sustituyó a Lula como presidente de la República en el año 2011, Dilma Rousseff comenzó políticas proteccionistas como esas y fracasaron completamente, crearon prejuicios, crearon dificultades para la economía brasileña, inflación, etc. Por tanto, es lamentable que Lula esté defendiendo ideas para las cuales no hay lugar hoy en Brasil. Bueno, llamó la atención de algunos economistas, incluso en el mercado en Brasil, que hizo mucha alusión a la importancia del rol del Estado como regulador, como interventor en la economía en su discurso. ¿Hay inquietud de que efectivamente puedan venirse más medidas en esa dirección? Claro, porque la idea que ha presidido los discursos de Lula es de intervencionismo, con el Banco de Desarrollo, con bancos estatales, con Petrobras. Y como se sabe, empresas estatales son entidades del pasado. Brasil no necesita más el papel de Petrobras. No tenemos empresarios, mercados de capitales, capacidad administrativa para conducir operación de petróleo. Tenemos el caso de ferrovías. Brasil está siendo riscado de norte a sur, de oeste a oeste, por ferrovías empreendidas pelo sector privado. Nosotros tenemos un mercado de capital muy sofisticado que provee créditos de largo plazo, que era un privilegio del Banco Nacional de Desarrollo. Son ideas que no hay más fuera de su tiempo. Entonces, yo creo que ese intervencionismo, espero que Lula haga una reflexión sobre sus declaraciones, regrese las ideas, porque ellas no serán bien sucedidas en Brasil. Otra cosa, falar en financiamiento oficial a costos adecuados. ¿Qué significa eso? Probablemente subsidio. El período de Dilma fue caracterizado por una pletora de subsidio que costó mucho al país. Entonces, yo digo que las malas ideas han causado preocupación en el mercado financiero. Por ejemplo, hoy la bolsa está cayendo, el dólar está subiendo, una reacción negativa al discurso económico de Lula ayer.
Ahora, los primeros 2 gobiernos de Lula estuvieron marcados por bastante pragmatismo. De hecho, se mantuvieron muchas políticas que venían de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Hubo muchos cuadros técnicos en los ministerios más importantes. ¿Por qué cree que ahora Lula quizás está yendo como más a la izquierda o hacia un mayor estatismo que el que marcó sus primeros gobiernos? Hola, Darío. Usted tiene razón. El primer gobierno de Lula fue caracterizado por pragmatismo. Lula abandonó el discurso, el programa equivocado del Partido de Trabajadores y adoptó las políticas de Fernando Henrique, su antecesor, ortodoxa, invitó a un banquero para presidir el Banco Central, aprobó un equipo de economistas liberales en el Ministerio de Hacienda. Y ahora Lula está volviendo al discurso equivocado del programa que abandonó. Yo diría que es una gran decepción. Yo esperaba, y muchos economistas en Brasil, analistas, esperaba vermos Lula número 1. O que vemos agora é Lula caminhando para ser Dilma, de intervencionista, de equívocos, de causação de pérdidas para el país. Ahora es llamativo porque vale la pena recordar, digo, la crisis económica, la larga crisis económica que tuvo Brasil justamente comienza a partir del gobierno de Dilma. Digo, fue claro que no fueron buenos los resultados que eso dio. Sí. Hay un otro problema, Darío, que es el techo de gasto, que Lula dijo ayer que el techo de gastos es una estupidez. Y no es. El techo de gasto fue una medida heroica para evitar la trayectoria suicida de la deuda pública, que tendría consecuencias muy graves para la economía y la sociedad de Brasil. Lula dijo que es una estupidez. De cierta manera, el gobierno va a necesitar presentar a la comunidad nacional, al mercado financiero, un programa fiscal que sea creíble. Y no hay programa fiscal creíble sin control de los gastos. Entonces es un rato para el ministro de Hacienda, que tiene la obligación de presentar ese programa hasta julio. ¿Cómo hacer un programa creíble sin control de gasto? Yo no creo. Bueno, hablaba del ministro de Hacienda. ¿Cómo ve para el rol a Fernando Haddad? Fernando Haddad fue ministro de Educación, fue alcalde de São Paulo, es una persona competente, es economista, tiene una posgraduación en economía. El problema no es Fernando Haddad, el problema es las ideas del PT, o que está por detrás del actual ministro de Hacienda. Ideas equivocadas de intervención en la economía. El próximo presidente de la Petrobras anunció un cambio de la política de precios. El Petrobras adopta hasta ahora una política de precios lo que tiene mejor en la economía mundial, que es un precios que siguen las cotaciones internacionales. Si no fuese esa política, la otra es de intervención, de control de precios, que como fue hecho en el gobierno de Lima, que fue un desastre, causó prejuicios enormes para la Petrobras. Claro. Además de beneficiar las clases más ricas, que tienen carrones, barcos, yates, que consumen combustible. Claro, claro. Maílson Ferreira, Adán Nóbrega, le agradecemos muchísimo por este tiempo con DNews. Un gusto. Fue un placer.